tener en mente todas las posibilidades que pueden significar mayor riesgo para la paciente. Si vemos, acordémonos lo que tenemos anatómicamente, ¿no? Dentro de lo que es la disposición de los genitales internos, también tenemos vejiga, y puede ser una cistitis, una pielonefritis, las litiasis renales, vienen con muchísimo dolor, pero es un dolor que se irradia hacia dependiendo de a qué nivel, cuál de los riñones tiene la litiasis, o está en el tracto urinario, en el uréter. Es un dolor que se va a irradiar a la cara interna de la pierna, del mismo lado, y al examen clínico y el laboratorio que voy a tener, la hematuria o la microhematuria. Entonces, eso me puede estar orientando a una litiasis renal, y probablemente sea la ecografía la que me confirme. Y finalmente, dolor de origen desconocido. Ustedes saben que cuando no encontramos nada, esto es desconocido, ¿no? Y quedan muchas veces estas mujeres que tienen dolor, no necesariamente agudo, y esto ya va un poco con lo que es dolor pélvico crónico, que ya puede ser la causa, todas estas, pero quedan secuelas, ¿no? Y es la paciente que acude con mucha frecuencia a la institución de salud a solicitar una evaluación, y nunca se le encuentra nada, y ahí ya empieza todo el manejo de que podría ser un cuadro, por ejemplo, de tipo psicógeno. Pero eso lo dejamos al final. Primero pensemos en todo lo que tenga base orgánica. La siguiente, esas son esas posibilidades diagnósticas, todas las cuadros que pueden dar dolor. Entonces, ¿cómo vamos a tener ya nuestro diagnóstico definitivo antes de pasar al plan de trabajo y al tratamiento? Vamos a tener el cuadro clínico que hemos mencionado, la anamnesis, el examen clínico, laboratorio, ¿no? Las imágenes que puede dar la ecografía transvaginal, que puede ser un engrosamiento de trompas, ¿no? Ahora los equipos tienen alta resolución y nos pueden dar esas imágenes, que puede haber con o sin líquido libre en el fondo de saco, ¿no? Porque es un cuadro inflamatorio. Y si hay dudas y la imagen ecográfica nos dice que hay líquido, pero yo quiero estar bien seguro de qué tipo de líquido es, y quiero aislar el germen, por ejemplo, ¿qué procedimiento voy a hacer? La culdocentesis, que es pulsar el fondo de saco. Un procedimiento que hoy en día no lo hace mucho, lamentablemente, pero es un procedimiento que ayuda bastante. ¿Por qué? Porque se está recurriendo mucho a lo que es imágenes. Es un procedimiento que todo ginecólogo debe saber hacer. No se necesita mayor equipamiento, sino cierta destreza. Puedo solicitar una tomografía, una resonancia, y ahí sí va a ser mucho más claro el compromiso de las trompas, y nos va a dar, por ejemplo, la presencia de colecciones en las trompas y los ovarios. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en los casos de absceso tubo-ovario, la resonancia. Pero es un examen auxiliar que no siempre lo solicitamos, y acuérdense que no todas las instituciones públicas de salud cuentan con resonador, y el costo es mucho mayor, ¿no? Puedo llegar, por ejemplo, a hacer una biopsia endometrial, y ahí puedo aislar los gérmenes. Es un procedimiento que realmente no se hace, ¿no? Pero el gol estándar del diagnóstico y decir esta es una enfermedad inflamatoria pélvica, hoy en día tenemos la laparoscopía. Antes, ¿cuál era? La laparotomía, que es una cirugía ya mayor, ¿no? Que tiene ciertos riesgos, que hace que la paciente se quede más días hospitalizada, etc. Indudablemente la laparoscopía tampoco no está libre de riesgos, por eso que el personal que lo haga es personal que está entrenado, pero es un procedimiento que se puede hacer rápidamente, no da mayor morbilidad, la recuperación es más rápida y nos permite visualizar directamente los órganos genitales internos y poder tomar muestras. Puedo tomar muestras de líquido, puedo hacer una biopsia de ovario, puedo hacer las trompas. Generalmente no hacemos biopsia, pero sí del ovario, y lo importante es tomar las muestras
de ese líquido que puede estar en el fondo de saco para hacer rápidamente un GRAM o mandar para cultivo, ¿no? Entonces, ¿en quiénes pedimos la laparoscopía? En aquellas en las cuales el diagnóstico no es muy claro, o aquellas en las que la evolución es tórpida, o sea, tuve el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, le he instaurado el tratamiento, el paciente está hospitalizada, pero sigue febril, sigue con dolor, y la ecografía me sigue diciendo que tiene esa masa, entonces para poder estar bien seguros es una laparoscopía. No es algo que se haga de rutina a todas las pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica, solamente en los casos que se está mencionando. La siguiente. Y estas son las imágenes que se puede ver en ecografía. La primera es una masa a nivel de anexo, la siguiente es una masa anexial, ¿no?, para poder diferenciarla, y la otra es un absceso tabicado. Y este de acá es una imagen para que ustedes quizás algunos que terminen la rotación no vean en ninguna ocasión en la emergencia hacer una criocentesis. Se ha perdido totalmente ese procedimiento. Pero es un procedimiento muy simple, no requiere anestesia, simplemente el consentimiento informado de la paciente. ¿Y en qué consiste? En colocar un espéculo primero, limpiar bien el cuello del útero, el fondo de saco de la vagina, coger con una pinza tirabalas, una pinza de tracción cervical, se coge el labio posterior, se tracciona, previamente se ha preparado una jeringa de preferencia de 20 centímetros, ¿no?, y se le coloca. Hoy en día hay agujas descartables, ¿no?, pero si no hay aguja descartable se puede usar una aguja hipodérmica, generalmente 20, 18, que sea gruesa, no usar una 21 porque es muy delgada, y si hay secreción espesa no voy a aspirar nada, y se tracciona el cuello del labio posterior, se le pide a la paciente que puje. Al pujar, la paciente uno siente menos dolor a la hora que uno punza el fondo de saco y aspira. Si, por ejemplo, estamos sospechando ectópico, nuestro diagnóstico se confirma con una cultocentesis, en la universidad, en el hospital donde hicimos la especialidad, era un procedimiento de rutina, se saca sangre, se guardaba la jeringa, el diagnóstico de embarazo ectópico complicado estaba hecho. Saco una secreción purulenta, mi diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica está confirmado. Pero, por ejemplo, podría haber en caso de apendicitis. Ahí tenemos que trabajar muy de la mano, por ejemplo, con el cirujano. Es un líquido inflamatorio, simplemente es un líquido transparente, quizás un poco espeso, amarillento, igualmente va para estudio de GRAM y cultivo. Entonces es un procedimiento, como digo, simple, rápido, y tenemos que los especialistas estar entrenados. Y la otra es una imagen por laparotomía, ven ustedes, la pared está abierta y todo el compromiso de los genitales, ¿no?, con una secreción purulenta. Y la otra es una imagen por laparoscopía, en la cual se está viendo también esa secreción purulenta, pero nos permite simplemente aspirar. La siguiente. O sea, de procedimientos tan simples como a uno más avanzado que nos confirman la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces ya tenemos clínica, tenemos diagnóstico, y ahora tenemos que hacer un estadiaje para ver qué tratamiento va a tener esta paciente. Entonces, el estadio 1, no es el más simple, simplemente es una salpingitis, pero sin peritonitis. Es una paciente que viene con dolor, evidencia el dolor, la ecografía es completamente negativa, no hay líquido en el fondo de saco, y la paciente tiene los factores de riesgo que hemos mencionado. Estadio 1. Este generalmente se va a correlacionar, como vamos a ver más adelante, con lo que es la severidad, con uno leve, y puede ser de manejo ambulatorio. El estadio 2 ya es una salpingitis con peritonitis, que quiere decir que puedo encontrar al examen clínico bastante dolor y una reacción peritoneal.
pero ya he descartado que sea apendicitis, ya he descartado que sea embarazo ectópico, me quedo con salpingitis. Y el estadio 3, salpingitis con el absceso tubo-ovárico. ¿Qué voy a tener? Una señora con todos los antecedentes, cuadro clínico de dolor, al examen clínico dolor, fiebre, leucocitosis, PCR elevado, BCG elevado, y al examen clínico palpo una masa muy dolorosa que me va a confirmar la ecografía transvaginal. Me informa que tiene una masa de 4 por 5 centímetros en el anexo izquierdo, derecho, etcétera, y que tiene escaso líquido en el fondo de saco. Mi diagnóstico es absceso tubo ovárico. Y el estadio 4, que hay que tener mucho cuidado, es cuando ese absceso, rara vez nos llega ya un absceso roto, se nos rompe mientras la paciente está hospitalizada, es aquella que no está respondiendo al tratamiento. Y el estadio 4 es la ruptura de un absceso. Rompe el absceso, disemina todo ese cuadro infeccioso, toda esa colección purulenta en la cavidad abdominal, pélvica abdominal, y si la paciente tiene algún factor que la hace inmunodeprimida, como decía, puede hasta ocasionar la muerte. Entonces tengamos cuidado, de modo que cuando una paciente en el estadio 3 está hospitalizada, se le hace un seguimiento en función de prevenir que el absceso se rompa. Como vamos a ver más adelante, o sea, un tratamiento es drenar ese absceso antes de que se rompa. La siguiente. Entonces, ¿cómo voy a clasificar? Esos son los estadios, y aquí voy a clasificar para qué, básicamente para dar el tratamiento. Grado 1, leve, es lo que dijimos, la salpingitis sin compromiso peritoneal. Esto es no complicada, sin masa anexial, no hay datos de abdomen agudo ni de la irritación peritoneal. Estos casos generalmente se manejan en forma ambulatoria, no amerita hospitalización. El grado 2, que es moderada, ya es una enfermedad complicada, ¿no? Puede haber presencia de masa anexial o un absceso que está involucrando las trompas y ovarios. Puede o no haber signo de irritación peritoneal, pero sí hay masa. Cuando hay una masa, la paciente tiene que estar hospitalizada. ¿Qué quiere decir? A partir del grado 2 y grado 3, la paciente es manejo hospitalario. Y ustedes entenderán que hoy en día tenemos, por todos los factores de riesgo que hemos mencionado, las jóvenes, su historia sexual a veces involucra múltiples parejas sexuales, sin protección, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un buen número de pacientes que requieren hospitalización. Y el grado 3, que es grado o severa, es una diseminada a estructuras extrapélvicas, el absceso tubo ovárico roto o una pelviperitonitis con o sin datos de respuesta sistémica inflamatoria. Entonces, esta paciente sí es grave y necesita un manejo inmediato. La siguiente. ¿Cuáles son los gérmenes generalmente involucrados? Como esta es una enfermedad que está en relación a lo que es la vida sexual de una mujer, generalmente son los gérmenes de transmisión sexual. Tenemos gonorrea, clamidia y micoplasma. No es que sea en ese orden, ahora tenemos muchísima clamidia se ha incrementado bastante, ¿no? Quizás la gonorrea no es lo que era años antes, ha disminuido. ¿Y por qué? Porque generalmente la gonorrea, tanto el varón y en la mujer es diferente. El varón es muy sintomático, entonces el hombre que tiene una infección con gonorrea rápidamente busca ayuda médica y es tratado. La mujer que ha sido infectada quizás por su pareja que tiene gonorrea no tiene el cuadro clínico tan florido como el varón, entonces por eso que nos obliga a buscar gonorrea. Puede también haber puede haber una infección, por la microbiota del tracto genitourinario, puede haber estreptococo, protus, Escherichia coli, Gardnerella vaginales, bacteroides, etc. De ahí que el tratamiento no solamente, a pesar,
Si tenemos ya la Neisseria gonorrea, damos específicamente, pero el tratamiento, como no tenemos todavía esa facilidad de cultivar y aislar germen, el tratamiento tiene que ser para la posibilidad de todas estas bacterias. Y también podemos tener patógenos respiratorios como Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae, sobre todo en algunas pacientes que podrían, por ejemplo, ser tuberculosas, pacientes portadoras de VIH, las que están con problemas de inmunosupresión, etcétera, que pueden hacer que sean más fácilmente ser infectadas. La siguiente. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Ya tengo el diagnóstico, ya he hecho la clasificación de los grados de severidad. Entonces, ¿qué hacemos inicialmente? Como viene la paciente de la emergencia, de repente viene la consulta externa y no me permite hacer todo lo que hemos mencionado, aislar el germen, pero sí tengo antecedentes, examen clínico y por ahí algún examen de laboratorio que me apoye. Entonces debemos de tener comenzamos con un tratamiento empírico, porque si viene con dolor, yo no voy a esperar que me dé el resultado 4 días, 5 días después, por ejemplo, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta que siempre debemos cubrir gonorrea y clamidia trachomatis, que es lo más frecuente. Entonces nuestra terapia va a estar enfocado a cubrir esas posibilidades. La duración total del tratamiento debe ser de 14 días. Cuando uno le dice esto a las pacientes, 14 días, por ejemplo, recibir tetraciclinas 14 días. Porque de lo contrario, estas pacientes pueden mejorar sintomáticamente, dejan de doler, ya no tiene molestias, bajó la fiebre, dice, no, tomo 7 días. Y luego tenemos el problema que esto puede convertirse en algo crónico. Se debe asociar generalmente analgésicos, antipiréticos si la paciente tiene fiebre, hidratación y reposo, por ejemplo, en las pacientes que estén hospitalizadas. O aún si uno da un manejo ambulatorio, ¿no? Indicarle reposo, se les da descanso médico, de ahí lo que yo les mencionaba, que esto a veces genera que las mujeres dejen de trabajar, lo que va a generar problemas a ella y a la institución en la cual labora, ¿no? Y se asociará cobertura frente a anaerobios por su alta asociación, lo que les mencionaba antes. En los siguientes casos, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico de absceso pélvico, tenemos que considerar los anaerobios. La detección de tricomona o vaginosis bacteriana, debemos considerar, por eso le damos un tratamiento que pueda cubrir a todos ellos. Y el antecedente de instrumentación ginecológica días previos. Por ejemplo, alguna mujer puede ocultarnos que se ha hecho un aborto 5 días antes. O le pusieron un DIU hace 6 días. O le solicitaron una histerosalpingografía porque está en estudios por infertilidad hace 5 días. Entonces, teniendo en cuenta todos esos antecedentes, debemos de dar el tratamiento correspondiente. La siguiente. ¿Y cuál es el tratamiento de acuerdo a los estadios? En el estadio 1, acuérdense, ¿no?, que era la paciente ambulatoria, de primera elección. Ceftriaxona 1 gramo intramuscular, dosis única. ¿Qué me va a cubrir la ceftriaxona? Gonorrea. La sociodoxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 14 días. Más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. La tetraciclina produce irritación gástrica. El metronidazol tiene un sabor metálico. Entonces siempre aclararle a la paciente que va a sentir esas molestias. Y la recomendación es, por ejemplo, que ingieran la vía oral con estómago lleno, ¿no? O sea, que hayan tomado desayuno, que hayan cenado. Y que el desayuno, por ejemplo, no sea una taza de café solamente, porque el tratamiento es largo, ¿no? Siempre, jóvenes, una recomendación, con los años me he enseñado a siempre probar las medicinas, ¿no? Sobre todo aquellas que son pediátricas. Uno cuando tiene hijos siempre prueba. ¿Por qué? Porque hay que saber qué sabor tiene para que si el niño lo rechaza o no. Y lo otro es saber que hay algunos medicamentos que tienen algunas molestias, por ejemplo el hierro, esa sensación de
de eructar hierro, y el metronidazol tiene una sensación muy semejante. Entonces, aclararles que va a tener esas molestias y no por eso tiene que suspender la terapia. Si es alérgica a la penicilina, como dice la primera consulta, soy alérgica a la penicilina, entonces, ¿qué es lo que no le puedo dar? ¿Qué no le daría de la primera? La ceftriaxona, ¿no es cierto? Porque la ceftriaxona es una cefalosporina que es primo hermano de la penicilina, entonces podría tener una reacción cruzada. En ese caso voy a darle acitromicina 2 gramos vía oral, dosis única, y por ejemplo cuando le dicen ¿cuánto trae la tabletita de acitromicina? 500 miligramos. Para 2 gramos, ¿cuántas tiene que tomarse? 4. Y dicen 4 tabletas en una sola toma. Hay que explicarle que eso es necesario, ¿sí? Que en una sola toma. A veces dice, pero si me la tomo cada 6 horas, no es lo mismo. Las 4 tabletitas. Doxiciclina vienen haciendo lo mismo, y el metronidazol siempre con la sospecha de anaerobico. En caso de pacientes alérgicos a la penicilina. Pero si nos dice que es alérgico a las tetraciclinas, que es poco frecuente en realidad, pero pueda que los haya, ¿no? Sigo con ceftriaxona, pongo intramuscular, acitromicina, 1 gramo vía oral, repetir 1 a la semana, 1 gramo, o sea, 2 tabletitas, y sigo con metronidazol 14 días. Se dan cuenta que la terapia es larga, y si esta paciente no tiene una cobertura por algún seguro, ¿no? Eso no es tan barato. No es tan barato, sobre todo si lo compra de marca. Los genéricos son mucho más baratos y son igualmente efectivos. Y esto, si la paciente tiene el CIS o tiene un seguro, sí tiene cobertura. La siguiente, estadio 1, manejo ambulatorio. Y siempre cuando la paciente se le da la indicación, es decirle, no darle y decirle, bueno, le doy por 14 días, regrese en 2 semanas. Darle los signos de alarma por el cual tendría que regresar antes. Uno de ellos es persistencia del dolor. Se dice que con la terapia, más o menos a las 72 horas, el dolor debe de disminuir más del 80%. Pero si está al 3er día y el dolor persiste, 2, si tiene fiebre, no tenía fiebre, estadio 1, generalmente el paciente no tiene fiebre, pero si al 4.º día empieza con fiebre, signo de alarma. Y 3º, si hay mayor compromiso, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, son signos de alarma por el cual la paciente tiene que regresar. La gran mayoría de pacientes responden a ese tratamiento de vía oral, pero algunas pueden complicarse.